Listo. Entonces hoy ya nos toca hablar sobre los factores psicológicos que influyen en la salud, ¿sí? Y el currículum no me lo pide, ¿no? Pero les voy a dar como un obsequio, ¿no? Algo de conocimiento o información más especializada para que ustedes tengan una base científica eh, que les permita argumentar cómo es que los procesos psicológicos se relacionan con las respuestas biológicas y con los estados de salud y enfermedad. Por eso quiero que estén sumamente atentos porque yo les voy a ir preguntando. Y la mecánica va a ser así. Yo te pregunto algo que yo te he explicado. Por ende, espero que lo puedas responder, ¿no es cierto? Así que eh, si lo respondes, un punto. No le respondes, menos un punto, ¿sí? Por favor, presten atención, ¿sí? Yo les voy a explicar, Profesor, disculpe les que voy a le dar corte. ejemplos. Dime. Ese PPT no lo envió, no logro encontrarlo, no. Mm, creo que sí, debe estar. No, sí se los he pasado al Classroom. El Classroom está. Pero, a ver, déjame que se los paso ahorita se los voy a pasar Gracias, se los voy a pasar al grupo, ¿sí? Para que lo tengan. gracias, disculpe. Se los voy a pasar al grupo. No, está bien. Lo tienen en la clase. Podrían haberlo descargado de ahí, pero se lo facilito, no hay problema. Mm, Ya está, se los he pasado al grupo. Gracias. Ujú. Muy bien, vamos a empezar. Quiero cerrar la puerta que está entrando un aire frío. Un ratito. Muy bien, entonces le dije sus 5, 6, 7, todos los sentidos posibles, por favor. Yo les voy a explicar, voy a tratar de ser claro, de explicarlo de manera fácil, pero necesito que ustedes estén así de atentos, porque si yo le digo, por ejemplo, el antígeno es una molécula que recubre las células, todas las células de un organismo, de un cuerpo o de un ser, ¿no? Entonces ustedes decían, ah, antígeno. El antígeno es una molécula que recubre la superficie de cada una de las células que componen un organismo o un animal o un miembro de alguna especie. Ok, entonces eh, yo les puedo explicar y darles un ejemplo, pero si te me distraes, entonces te voy a preguntar lo que ya expliqué hasta con ejemplos y no lo vas a recordar. Así que por favor pido que presten atención porque lo que les voy a dar ahora es algo que durante más de 20 años he enseñado en otra universidad. El currículum no me decía que lo incluya, pero se los quiero ofrecer a ustedes porque me gusta siempre dar lo mejor que pueda, ¿no? a mis alumnos, de que les voy a dar lo mejor. O sea, con esto ya van a tener ya no solamente van a decir, sí, los estados emocionales influyen en el cuerpo y solo saber que hay una correlación y nada más. Vamos a tener una explicación un poco más científica con un poco de evidencia científica sobre el tema. Listo, entonces vamos. El tema es salud y enfermedad desde la perspectiva de la psicología clínica y de la salud. Variables psicológicas y psicosociales que influyen en la salud. Es importantísimo saber cómo estas variables psicosociales influyen en la salud. ¿Sí? Muy bien. Vamos, desde las culturas más antiguas el ser humano ha tenido interés por conocer la influencia de la conexión mente-cuerpo, ¿no? Esta relación, ¿no? Dentro de los procesos de salud y enfermedad. Les recuerdo que yo les voy a hacer preguntas. Si respondes lo que ya he explicado, obviamente te ganas tu punto, ¿no?
Si no, menos uno. Hipócrates. Hipócrates, padre de la medicina, decía que las emociones dolorosas, negativas, podían enfermar el cuerpo y que el cuerpo enfermo podía enfermar nuestra mente. ¿Sí? ¿Ok? Todos sabemos que si una persona está padeciendo de una diabetes o de un cáncer o de una insuficiencia renal, la presencia de una condición de salud, una enfermedad tan compleja, con tantas implicancias, afecta el estado emocional. Y viceversa, el estado emocional también afecta nuestra salud. Eh, ya en algún momento vamos a hablar del patrón de conducta tipo C, que tiene un alto riesgo de propensión a desarrollar enfermedades cardiovasculares, o el patrón de conducta tipo, perdón, C, enfermedad oncológica, patrón de conducta tipo A, una gran propensión a enfermedad cardiovascular. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Ahora, les había hablado de que hace mucho tiempo, en la época de Aristóteles, la enfermedad era vista dentro de un modelo de salud y de enfermedad monista. O sea, no había separación ni mente, ni cuerpo, ni bio, ni psico, ni social. Solo era una entidad. ¿No? Una entidad, era la enfermedad, sea psíquica, como la conocemos, o física, como la conocemos, pero ya sabemos que no existe ninguna enfermedad ni psíquica, ni física, ni psicosomática, porque todo es psicosomático, o sea, no hay ninguna enfermedad física que no tenga una dimensión psicológica y social. No hay ninguna enfermedad psíquica que no tenga una dimensión biológica. ¿No? Ya les expliqué eso en la clase anterior, ¿no? Si hablamos de depresión, hay una base biológica, un sustrato biológico que correlaciona con el cuadro clínico. O sea, no hay ninguna enfermedad absolutamente física ni absolutamente psíquica como para que haya un tercer grupo de psicosomático. Todo es realmente psicosomático, solo que hay algunas enfermedades que se manifiestan más en la esfera psíquica y otras que se esperan mucho más, ¿no? Otras que se manifiestan y se centran mucho más en una manifestación somática, ¿no? Pero las tres dimensiones biopsicosociales están presentes. Bueno, antiguamente ni siquiera las dimensiones estaban presentes. Se percibía un modelo monista, ¿no? Entonces, Aristóteles decía, no hay cambio en la mente ni en el alma que no se refleje en el cuerpo, ni cambio en el cuerpo que no se refleje en la psique o en el alma. Por ejemplo, los ayurvedas, lo que hacía medicina china, la medicina tibetana, tienen un modelo así, ¿no? Pero hasta que llega Descartes, que ya les expliqué, ¿no? Separa la mente y el cuerpo y dice que ellos están unidos solamente por la glándula pineal. Así establece el dualismo cartesiano. Solo para recordar, porque esto es pregunta típica de un examen, ¿no? ¿Cuáles son las características del modelo biopsicosocial? ¿Cuáles son? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuáles son? Dualista, ¿no es cierto? Listo. Mente-cuerpo. ¿Qué más? Reduccionista, ¿no es cierto? Porque reduce cualquier condición, incluso los problemas mentales, a una dimensión solo biológica. Entonces tenemos dualista, reduccionista, mecanicista. ¿Se acuerdan de Galeno? Compara el cuerpo humano con una máquina. ¿Se acuerdan? También de Galeno tenemos qué cosa? El localizacionismo, ¿no es cierto? Todos los equipos médicos que buscan encontrar dónde está el punto de enfermedad, dónde está la enfermedad, ¿sí? Entonces tenemos cuatro características, ¿no? Uno es dualista, reduccionista, mecanicista, ¿cuál más? Localizacionista. Localizacionista. Van cuatro, no sé si me falta uno, pero son las cuatro características más importantes del modelo biomédico, ¿no? Ok, ¿qué más? Y miren, les vamos a formular las siguientes preguntas, ¿sí? Las siguientes preguntas. Por ejemplo, a Natalie, le puedo preguntar, dime, Natalie, la siguiente pregunta, miren. Te voy a hacer la pregunta que está aquí. Es, ¿puede la depresión, la ansiedad, los problemas psicológicos, el soporte social o un punto de vista optimista alterar nuestra habilidad para resistir infecciones, enfermedades autoinmunes o cáncer? ¿Qué piensas, Natalie? Yo considero que sí. ¿Y cómo Bueno, es? no Dame sé. un ejemplo. Mm, mm,
Mm. Tranquila. Te he hecho una pregunta abierta porque esto todavía no lo he explicado. Sé que no pierdes nada todavía. Ay, ay. Una pregunta abierta, aunque podrías haberlo explicado, ¿no? ¿Te acuerdas? Se supone que ustedes han visto el video, han hecho una tarea. Ah, ok, sí, Es una tarea Sí, sí, simple, sí. ¿no? Ves el video que creo que dura 10 minutos, contestas preguntas que se contestan con una, dos palabras o una frase corta. No Cancelaron es un firmado una trabajo lista de... extenso, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Ujú. Qué pasaba cuando el niño estaba triste? Los linfocitos T se caían y ya no seguían Ah, luchando es que dentro no. de la batalla Ajá, inmunológica. claro, ¿ves? Entonces, los linfocitos T son muy sensibles a los estados emocionales. Dentro de los linfocitos T tenemos los CD4, los CD8. Luego ya lo vamos a Ujú. estudiar en otro momento. Claro, los linfocitos T están muy conectados con los estados emocionales porque Emociones. las Ujú. emociones se manifiestan a través de ¿qué? Secreciones hormonales. Las hormonas viajan por dónde? Por la sangre y se comunican con los linfocitos que tienen receptores para hormonas, neurotransmisores y neuropéptidos, que eso ya lo vamos a ver también. Entonces ahí tienes una explicación. Claro, los estados emocionales influyen sobre el sistema inmunológico, ¿no? Luego vamos a ver a cuál es la través, ruta. Vamos a ver cuál es la ruta, ¿ya? Pero está muy bien. Y sí podías haberla contestado, pero bueno, tranquila. a, Les voy a a través del preguntar lo hipotálamo, que les profesor, enseño. ¿no? Claro, la función del hipotálamo también. Vamos. Que manda Entonces, señales correcto. neurotransmisores. Entonces la respuesta a la primera pregunta es sí. Los estados emocionales pueden influir en las infecciones, en las enfermedades autoinmunes e incluso en el cáncer. Luego, la siguiente pregunta. Entonces, si la primera pregunta es positiva, la segunda es, entonces, ¿podemos alterar nuestra inmunidad y manejar la susceptibilidad a enfermarnos a través de intervenciones psicológicas? Sí, maestro. Claro, por eso se trata este curso de Sí, psicología de la salud. Bueno, es psicología clínica y ya sabemos que son distintos, pero utilizamos las herramientas de la psicología clínica y las aplicamos con conocimiento más especializado a los problemas de la salud física, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, claro, hay técnicas para generar inmunosupresión e inmunoactivación. Entonces, sí es cierto, podemos influir sobre la inmunidad. Te puedo dar varios ejemplos. Por ejemplo, si te deprimes, eso va a generar una reducción de la respuesta inmunológica porque acuérdate que si estás depresivo, estás estresado. Y si estás estresado, estás liberando hormonas del estrés. Y dentro de ellas está el cortisol. Y el cortisol genera inmunosupresión, ¿no? Entonces, estar depresivo debilita tu sistema inmunológico. Y por ende, si tienes un cáncer, va a hacer de que el cáncer avance mucho más rápido. Porque también habíamos dicho en otras clases que las hormonas del estrés incrementan la velocidad de crecimiento de las células tumorales, ¿no es cierto? Pero además debilita, merma, diezma al sistema inmunológico, ¿ok? Y además, tercer factor, consume recursos que son necesarios para eh, equilibrarte, reparar, corregir daños en el organismo. O sea, son tres razones por las que el estar depresivo daña muchísimo al cuerpo humano. Entonces, los estados emocionales sí afectan nuestra inmunidad, nuestra propensión a enfermar. ¿Y que podemos hacer intervenciones psicológicas? Sí, ya las vamos a ver. Entonces, si la respuesta a la segunda pregunta es sí, entonces nos plantea la tercera. Entonces, la pregunta es, ok, entonces, ¿cuáles serán los cambios biológicos a través de los cuales los estados y las características psicológicas pueden lograr cambios físicos? ¿Mm? Eso lo vamos a aprender ahora. Un amigo no tan, no tan estrecha nuestra relación de amistad, pero un amigo conocido es Mario Martínez. Él es psicólogo español nacionalizado norteamericano y creó una teoría, la teoría biocognitiva. Interesante su planteamiento. No ha prosperado que yo sepa hasta la fecha, pero sí resulta interesante, ¿no? Integra aspectos biológicos, aspectos de la psiconeuro, varios. Pero vale la pena mencionarla, Mario Martínez. ¿Y el qué dice? Dice, los pensamientos y las emociones son realidades bioquímicas tangibles. Claro, si tú, si te pido, como ya se han hecho investigaciones,
que veas una imagen de la Segunda Guerra Mundial, donde una imagen descarnada de los campos de concentración, tú vas a tener una reacción, de repente de rechazo o de tristeza o de angustia. Y eso se va a poder registrar en neuroimágenes, pero no solo en neuroimágenes, también si pudiéramos hacerte estudios de tus inmunoglobulinas, probablemente también haya una disminución en tus inmunoglobulinas, en la respuesta inmunológica. Probablemente encontremos niveles más altos de cortisol, probablemente encontremos un incremento en frecuencia cardíaca, ritmo respiratorio. Entonces, las emociones, ¿no? Y los pensamientos son realidades bioquímicas que son tangibles, que se pueden valorar, evaluar. Decía, los cuales modulan cambios y nuevos patrones de respuesta fisiológica y molecular en el sistema nervioso, sistema inmune y sistema endocrino. Claro, o sea, lo dice en términos un poco más técnicos, pero es lo que sabemos, pues, ¿no? Un pensamiento activa una respuesta emocional, ¿no? Y a nivel del sistema límbico, el hipotálamo, ya sabemos que tiene dos ramas, la rama neurovegetativa y neuroendocrina. La rama neurovegetativa hace que haya un incremento en frecuencia cardíaca, ritmo respiratorio, tensión muscular, dilatación pupilar. Y la rama neuroendocrina activa el eje hipotálamo, hipófiso, adrenal. El hipotálamo libera CRF, ¿se acuerdan? Factor liberador de corticotropina, que es una hormona que estimula ¿a quién? El hipotálamo, la hipófisis. Químicamente le dice, estamos en peligro. Y la hipófisis recibe el mensaje y ella produce ACTH. El ACTH es hormona adenocorticotropina. Esto es una hormona del estrés. ¿Y qué dice? Estamos en peligro. Y manda químicamente el mensaje ¿a quién? A la glándula suprarrenal. Y la glándula suprarrenal, por un lado, produce catecolaminas y por el otro lado produce cortisol. Dentro de las catecolaminas sabemos que estas son de dos tipos, la adrenalina y la noradrenalina. Entonces, obvio que los pensamientos y las emociones van a influir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros sistemas biológicos, ¿ok? Y dice, y en todo el organismo, al que él le llama campo de bioinformación, influyendo directamente en los procesos de salud y enfermedad, lo que dice Mario Martínez. Aquí está Mario Martínez, ahí lo pueden ver. ¿Qué es lo que dice él? Miren lo que dice. Este, me parece que ya les había hablado un poco de noradrenalina, adrenalina y todo esto, de empoderamiento y lucha, pero vamos, ¿qué dice? Dice, el ambiente influye en la biología, claro, porque aunque no se note, seguimos evolucionando, seguimos evolucionando. Un ejemplo, el apéndice que nos servía para poder crear una secreción que ayude a digerir alimentos crudos, ya no nos sirve porque comemos todo cocido, por ponerte un ejemplo. ¿Sí? Y así seguimos evolucionando. Tenemos genes epigenéticos. Por ejemplo, el oso polar no es blanco por hacer juego con la nieve. Es porque el ambiente, el entorno influye sobre su biología. O el oso hormiguero que tiene una nariz muy larga, no la tiene porque sí, la tiene porque come hormigas que están en agujeros muy profundos. O la jirafa no tiene un cuello largo porque sí, sino porque donde ha vivido los árboles son muy grandes, muy altos, y la hierba, las hojas están altas, y ha tenido que aprender a desarrollar un cuello más largo a través de la evolución. Entonces, es obvio que el ambiente influye en la biología. ¿Sí? Entonces, el ambiente influye en la biología y en su evolución. Y la biología, a su vez, crea estados psicológicos que evolucionan con ella. Por ejemplo, este, si vemos de manera lineal la evolución de las especies, ¿no? Las funciones mentales o la actividad mental o cerebral de una lagartija no es igual de evolucionada que la de un mamífero, ¿no es cierto? Que la de un perro, de un gato. Y la de un mono no es supuestamente más evolucionada que la de un perro o de un gato, y la nuestra mucho más, ¿no es cierto? Así que a medida que lo biológico evoluciona, las funciones mentales también evolucionan.
A medida que el ambiente influye sobre la biología crea estados psicológicos. ¿Sí? La biología crea estados psicológicos y los estados psicológicos crean biología. ¿No? Es loquísimo, ¿no? Ejemplo de ello, por ejemplo, ¿no? Este, ejemplo de que los estados psicológicos crean biología. Te doy un ejemplo. Es muy probable que si hacemos un dosaje, un estudio de los niveles de testosterona de las mujeres de ahora, comparadas a las mujeres de antaño que estaban en su casa, que eran amas de casa, que cuidaban a los hijos, que de esa época en la que la mujer no permitía que el hombre entre a la cocina porque era su espacio, ¿no? Eh, comparamos los niveles de testosterona de las mujeres y probablemente tengan niveles un poco más altos que los que tenían las mujeres antes. Las mujeres tenían probablemente, incluso si comparamos sus niveles de estrógeno, probablemente sus niveles de estrógeno antes eran mayores que los que tienen ahora. Probablemente los hombres, con este tema de construcción de género y que el machismo es tóxico y que el hombre es el enemigo, con toda esta ideología, probablemente mm, tengamos que muchos de los hombres tienen niveles un poco más altos de estrógeno, probablemente, ¿no? Se han vuelto más sensibles. La parte buena es que se han vuelto más sensibles, participan más en el hogar, participan más en el cuidado de los hijos, esa parte es súper buena. ¿Sí? La parte mala es cuando se estigmatiza al hombre y se piensa que el hombre es el enemigo, que es el malo, es el perverso solamente por ser hombre. Bueno, ese es otro tema, es un tema de género. Pero es solo para dar ejemplo de cómo los estados psicológicos también pueden influir sobre la biología, ¿no? La biología crea estados psicológicos y los estados psicológicos crean biología. La biocultura es la traducción de la historia cultural a la actividad celular. O sea, Mario Martínez dice, ok, mira, la cultura, a la que él le coge el término biocultura, la cultura influye sobre el individuo, sobre la sociedad, y la sociedad sobre el individuo, y el individuo sobre sus genes. Entonces, la cultura, o biocultura, como le quiere llamar, influye a nivel celular, según como él lo quiere ver, ¿no? Sí, suena un poco interesante, ¿no? Pensar que la cultura se imprime en nuestros genes. ¿Qué es lo que dice también? Mira, dice Mario Martínez, un deseo de querer desaparecer, o sea, autocrítica, falta de autoaceptación, ¿no? Podría desencadenar o exacerbar una actividad inmunocognitiva de autorrechazo, como en una enfermedad autoinmune. Claro, utiliza sus términos, ¿no? Pero nosotros ya lo conocemos, ¿no? La autocrítica patológica hace que el sistema inmunológico también repita la misma crítica, ¿no? Cuando tú te atacas a ti mismo, le estás diciendo a tu sistema inmunológico que el enemigo eres tú, ¿no? Y te ataca también a ti mismo. ¿Qué más dice? Dice que experiencias tempranas traumatizantes producen una alteración en la regulación de receptores para el cortisol en el hipotálamo. ¿Ya? Esto se las voy a explicar así facilito, mira. Se la voy a explicar, mira. Y si se los explico con ejemplo, entonces se los podría preguntar. Miren, eh, ustedes seguro recordamos que frente al estrés se activa el eje hipotálamo, hipófiso, adrenal. Es más, dibujen, ¿no? Hipotálamo, hipófiso, adrenal, HHA, ¿no? Entonces, ponen, ese es el eje neuroendocrino. El eje neuroendocrino está representado por hipotálamo, hipófisis y glándula suprarrenal. ¿Qué libera el hipotálamo? ¿Qué hormona? ¿Qué hormona del estrés? Se llama C, con mayúscula toda, CRF. ¿Qué significa CRF? Factor liberador de corticotropina. Esa hormona, ¿hacia dónde va dirigida? Del hipotálamo hacia la hipófisis, ¿no es cierto? ¿Qué le dice químicamente? Le dice, estamos en peligro. Es una hormona del estrés, ¿sí? Y la hipófisis recibe esta información y ella produce otra hormona. ¿Cómo se llama esta hormona? Se llama ACT. ACTH.
¿Qué es la ACTH? Hormona adenocorticotropina. En síntesis, para simplificar, es una hormona del estrés. ¿Pero qué está diciendo? Les está diciendo, estamos en peligro. Pero esa hormona, ¿hacia dónde se dirige? Hacia la glándula suprarrenal. ¿Está bien? Muy bien, glándula suprarrenal. Y la glándula suprarrenal produce catecolaminas y cortisol. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Ya armaron su eje? Catecolaminas y cortisol. ¿Qué son las catecolaminas? ¿Se acuerdan de la adrenalina y noradrenalina? Esas son las catecolaminas. ¿Listo? ¿Está bien? Catecolaminas y que Y cortisol. mm, ¿Sí? Catecolaminas y cortisol. Sí. Eso sí es facilito. Mira, la glándula suprarrenal tiene una parte que es la médula y otra parte que envuelve, que es la corteza, ¿no es cierto? Corteza, cortisol. De la corteza de la glándula suprarrenal se produce el cortisol y de la médula se producen las catecolaminas. Ya, eso es un detalle más minucioso, ¿no? Ok, miren esto. ¿Ah? Entonces, cuando tú estás estresado, estás en peligro, se activa este eje, ¿no? El eje hipotálamo hipófiso adrenal. ¿Está bien? Y se libera cortisol. ¿Hasta ahí estamos bien? Catecolaminas y cortisol, al final, por la glándula suprarrenal, ¿ok? Pero esta liberación de hormonas, ¿para qué es? Es para dotarte de energía, ¿no es cierto? Para dotarte de recursos, ¿no es cierto? Para luchar, ¿no es cierto? ¿Ok? Se supone que si te enfrentaste a un depredador, hay tres posibilidades. O moriste, entonces ya no hay que preocuparnos. O huiste, y entonces si ya huiste, hay que estabilizarnos, ¿no es cierto? Hay que tranquilizarnos, porque no podemos estar en alerta todo el rato. O neutralizaste al depredador o venciste al enemigo, y entonces si ya lo venciste, tampoco no hay que estar alterado, ¿no es cierto? Hay que tranquilizarse. ¿Sí se entiende? Entonces, tiene que haber un mecanismo de estabilización, de regulación, de decir basta. Así como ¿se acuerdan en el video? Había un linfocito que era un linfocito supresor, que decía ya alto, basta, terminó la guerra, ¿no es cierto? Entonces, cuando estás en una situación de estrés, no puedes estar en estrés todo el rato. Necesitas tener un mecanismo que te regule, que te estabilice. ¿Y cuál es ese mecanismo? El mismo cortisol. Acuérdate de nuevo, vamos con la idea. Si estás frente a una amenaza, se activa tu eje hipotálamo hipófiso adrenal y entonces estás con toda la energía y los recursos para luchar o huir. ¿No es cierto? Se supone que después de cierto tiempo, ya tú debes haber logrado o huir o neutralizar la amenaza. ¿Está bien? Entonces tiene que haber un mecanismo interno que te estabilice, ¿no es cierto? Porque no puedes estar con toda la liberación de hormonas y la respuesta neurovegetativa activada. Necesitas algo que te estabilice, ¿no? Que te regule, que te tranquilice otra vez, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Cuál es ese mecanismo? El mismo cortisol. El mismo cortisol. El cortisol, cuando permanece en cierta cantidad en tu cuerpo por cierto tiempo, ¿sabes qué va a hacer? Va a funcionar como un inhibidor del hipotálamo. O sea, se va a ir al hipotálamo y le va a decir, ya, detente. ¿Sí? Entonces, el cortisol se suprime a sí mismo, ¿no? El cortisol se suprime a sí mismo, porque como va al hipotálamo y le dice ya alto, entonces el hipotálamo ya no produce CRF para estimular a la hipófisis. La hipófisis ya no produce CTH para estimular a la glándula suprarrenal y la glándula suprarrenal ya no produce cortisol. Entonces, es este mecanismo de, de autosupresión, de autoinhibición que tiene el cortisol. El cortisol se inhibe a sí mismo. ¿Sí se entendió? Lo vuelvo a repetir. Cuando una persona ha estado frente a un peligro, tiene tres posibilidades. O se murió, ya no hay problema, el depredador lo mató, o la otra, huyó. Y si huyó, si se escapó, no puede estar con toda la respuesta de estrés, ¿no es cierto? Tiene que estabilizarse, tiene que tranquilizarse, ¿no es cierto? Y si venció a la amenaza, la neutralizó, ya pues ya no hay amenaza, entonces ya debería tranquilizarse. Entonces hay un mecanismo de estabilización. Este mecanismo es a través de, ¿qué hormona del estrés? ¿Cómo se llama?
Cortisol. 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 Ok, entonces, cuando ha pasado cierto tiempo y cierta acumulación de cortisol, tiempo que se espera que el individuo ya haya pues neutralizado la amenaza o haya escapado de ella, entonces esa acumulación de cortisol en ese tiempo funciona como inhibidor ¿de quién? Del hipotálamo, ¿sí? Funciona como inhibidor del hipotálamo. Le dice, el cortisol le dice al hipotálamo, ya basta, ¿sí? Ya basta, tranquilo, ya. ¿Para qué? Para que no produzca ¿qué hormona? ¿Qué hormona produce el hipotálamo? CRF. Muy bien, CRF. Esa hormona, ¿a quién la envía? Corticotropina. ¿A quién A la la envía? hipófisis. A la A, hipófisis. a la A la hipófisis. hipótesis. La hipófisis la recibe y dice, ah, hay peligro. Entonces ella produce otra hormona. La hipófisis, ACTH. la ACTH. ACTH. La ACTH es otra hormona. ¿Qué está diciendo? Hay peligro. ¿A quién le dice? A la A la glándula. glándula Glándula suprarrenal. suprarrenal. Muy bien, perfecto. Y la glándula suprarrenal produce catecolaminas y Catecolaminas y cortisol. cortisol. Muy bien. Entonces, cuando el mismo cortisol suprime el hipotálamo, interrumpe la cadena y así ya no se produce más cortisol. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Entonces, el cortisol se suprime a sí mismo. El cortisol se Ok. suprime a sí mismo. ¿Ok? Doble Una, función. una consulta. El cortisol se suprime a sí mismo. ¿Cómo? Inhibiendo el hipotálamo. Perfecto, ya le hemos entendido la idea muy bien. Ahora, viene esta segunda parte de explicación para que entiendan los cuadros neuróticos, los cuadros de ansiedad, los trastornos neuróticos o trastornos de ansiedad. ¿Por qué? Porque, y acá dice, ¿no? Experiencias traumáticas tempranas, dice, producen una alteración en la regulación de receptores para el cortisol en el hipotálamo. Ahí suena como medio chino, pero ya les voy a explicar para que entiendan esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Imagínate acuérdense que el niño es puro sistema límbico, ¿no es cierto? Es pura emoción. La corteza se está desarrollando recién con la incorporación del lenguaje, con las normas, con las reglas, recién. La corteza, como sobre todo el prefrontal izquierdo, como función ejecutiva de regulación de las emociones, recién se está alimentando con información del entorno. Entonces, la corteza prefrontal izquierda para cumplir la función ejecutiva de regular las emociones todavía no tiene tanto poder. Por eso es que el niño es más emoción, porque está más dominado por el sistema límbico, ¿no es cierto? Por eso tiende a expresar más las emociones, por eso los padres tienen que enseñarle a regular, a estabilizar sus emociones, ¿no? Ok, pero ¿qué pasa si en lugar de tener un padre que te ayuda a regularte, a estabilizarte, a concientizar tus emociones, o sea, ser conscientes de tus propias emociones, a reconocerlas, a regularlas, a estabilizarlas, en lugar de tener padres que te enseñan esa competencia, tienes padres que te gritan, que te maltratan, que te hacen daño? Lo que van a hacer es una estimulación del sistema límbico y lo van a volver hiperreactivo, 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 ¿no es cierto? Tan hiperreactivo que la sobrecarga límbica va a inhibir la corteza, o sea, estos niños no van a poder controlar sus propias emociones, ¿no? Les va a ser difícil un manejo cognitivo, ¿no? O metacognitivo de sus emociones. Por eso es que muchos de los que tienen trastornos se ven sometidos por las emociones. Es que no puedo controlar la ansiedad, es que es desesperante, es que esa sensación de angustia, de vacío me sobrepasa y por eso hago tal cosa. Claro, pues, porque se sobrecargan, inhiben la corteza no tiene poder de regulación. ¿Ya está? ¿Se entiende? Listo, ok. Entonces imagínate que este niño, ya imagínate adulto, ha vivido con esos traumas y entonces, ¿qué es lo que pasa? Un jefe le grita o le llama la atención. Entonces, ¿qué va a haber? Una sobrecarga. La corteza cerebral, la prefrontal, va a querer cuestionarlo, regularlo, pero no va a poder, porque toda su vida siempre ha habido una sobrecarga y ha condicionado una inhibición cortical prefrontal izquierda. O sea, tus procesos metacognitivos para estabilizarte, tranquilizarte, regularte y ver las cosas en una dimensión apropiada son deficientes. Así que, ¿qué es lo que ocurre? Te quedas inundada por pensamientos negativos. Ok, de nuevo entonces, volvamos al cortisol.
Cuando estás frente a una amenaza, se activa tu eje hipotálamo hipoadrenal y produces cortisol, ¿no es cierto? Después de un cierto tiempo y acumulación de cortisol, el cortisol dice, ya has debido salir del problema, ¿no es cierto? Ya has debido o neutralizar la amenaza o huir de la amenaza, así que ya no deberíamos estar todavía activados, porque no podemos estar activados gastando energía con ansiedad o temor, estrés, tenemos que parar. Entonces, el cortisol va a querer regularte, o sea, va a querer inhibir al hipotálamo, pero los pensamientos están haciendo esto, están presiona y presiona el botón de pánico, presiona y presiona el botón de pánico, ¿sí? Entonces, tus pensamientos están presiona y presiona el botón de pánico, mientras que el cortisol trata de estabilizarte, trata de tranquilizarte, tus pensamientos están presiona y presiona y presiona el botón de pánico. Entonces, ¿qué va a pasar? El cortisol ya no va a tener el poder de regularte, de estabilizarte, de tranquilizarte, de inhibir la respuesta fisiológica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque mientras que el cortisol quiere inhibir el hipotálamo, tus pensamientos están presiona y presiona el botón de pánico en el hipotálamo, ¿sí? ¿Ahí sí entendió? Por eso es que, ahora sí puedes entender lo que dice aquí, experiencias tempranas traumáticas producen una alteración en la regulación de los receptores para el cortisol en el hipotálamo. Traducido, el hipotálamo pierde capacidad sensitiva al cortisol. O sea, el cortisol ya no es capaz de inhibirlo, porque el hipotálamo pierde la sensibilidad al cortisol. ¿Por qué? Porque mientras que el cortisol quiere inhibir al hipotálamo para que ya no se produzca más cortisol, para que ya no se produzca más hormona del estrés, para que te tranquilices. Tu mente está que dispara y presiona y presiona y presiona el botón de pánico del hipotálamo. Por eso pierde capacidad inhibitoria el cortisol sobre el hipotálamo. ¿Ya está? Como consecuencia, ¿qué es lo que pasa? Pasa que tenemos una persona que se sobrereactiva fácilmente y que una pequeña cosa la sobrecarga mucho emocionalmente y que demora en estabilizarse, demora en tranquilizarse. Y mientras demora en tranquilizarse, su mente empieza a producir muchos pensamientos ligados a la emoción que vive. O sea, un hombre o una mujer neurótica o neurótico, ¿no? Que una pequeña cosa, ¿no? La vuelve grande, le afecta demasiado y por mucho más tiempo. ¿Ya está? ¿Quedó claro? Listo. Entonces, avancemos. Ya se entiende esto, ¿no? Esto que dice, experiencias tempranas traumáticas producen una alteración en la regulación de los receptores para el cortisol en el Sí, hipotálamo. Ya está, quedó sí, claro. maestro. Listo, vamos. Entonces, ¿qué más dice? Dice él que una endobiocognición de empoderamiento, si lo vemos, creo que ya les había dicho que cuando un animal se enfrenta a otro, ¿no? El animal que ruge más fuerte, que pela los dientes, que muestra más ferocidad, que eriza más los pelos, que pone las orejas más hacia adelante, que se encorva y se vuelve más grande y más agresivo, que muestra más poder, va a hacer que el otro perciba ese poder y va a haber un cambio. Este animal va a producir más adrenalina y esa adrenalina va a ser Huir. que huya, muy bien, que huya, que huya. Por eso es que se dice que se huele tu miedo, literal. ¿Les ha pasado seguro alguna vez a las personas que son más ansiosas que cuando están con un temor o vergüenza, tienen una sudoración con un olor distinto, ¿no? Huele sus axilas, su cuerpo huele, desarrolla un olor diferente, ¿ya? Esas son las feromonas, ¿ok? Entonces, prácticamente el otro huele tu miedo. Y entonces el otro estará a predominio de adrenalina o noradrenalina. Noradrenalina, que vendría a ser la Claro, está situación. con lucha, ¿ok? ¿Y qué hemos dicho? Que cuando estás con elevación de noradrenalina, estás con toda la potencia, con toda la energía. Y la noradrenalina, ¿no es cierto? Es una hormona que viaja ¿por dónde? Por la sangre. Y cuando viaja por la sangre, ¿con quién se encuentra? Con los linfocitos. ¿Y qué le dice químicamente a los linfocitos? Vamos a pelear, vamos a guerrear.
Comienza el linfocito Sí T la y vamos a luego hacer. la T. Y entonces, cuando tú estás en una actitud de lucha y control, estás luchando, pero sientes que tienes control, que puedes vencer, que vas a ganar, estás aumentando más adrenalina o noradrenalina. 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 Noradrenalina del linfo. Noradrenalina. Noradrenalina. ¿Y qué le dice químicamente al linfocito? Vamos a pelear. Así, vamos a pelear, vamos a ganar. Eso le dice. Traducido esto, leamos qué dice Mario Martínez. Dice, una endobiocognición de empoderamiento, claro, control, lucha, aumenta la capacidad inmunocognitiva. Claro, ya lo sabemos, porque esta noradrenalina viaja por la sangre y se comunica con los linfocitos y le dice, vamos a pelear, vamos a guerrear, sí podemos vencer, vamos a vencer. Entonces, ¿te imaginas lo que pasa con un paciente con cáncer? Que ya lo vamos a ver más adelante. Lo mismo, pero mejor no me adelanto. Dice, los estímulos simbólicos y físicos se contextualizan en nivel molecular y se expresan en la célula desde el ADN hasta la membrana celular. Bueno, dice que nuestros pensamientos, nuestras cogniciones se imprimen a nivel genético. Sí, podríamos considerar eso, más o menos, ¿no? Bueno, ¿qué más dice? Permite extender el concepto de psicopatología a la patología en general. Claro, está viendo un modelo más monista, ¿no? Como que todo es uno. Todas las patologías son eventos biocognitivos, dice, o sea, el cáncer, la diabetes, la insuficiencia renal, la depresión, la ansiedad, todos son para él eventos biocognitivos. Y aquí ves un macrófago, mira, ve. ¿Ves el macrófago? Acá está el macrófago. El macrófago que extiende un pseudópodo, como una pata larga, por eso se llama pseudópodo, y atrapa, ¿no?, a una bacteria, se la engulle. Los macrófagos se llaman macro porque, por lo grande, fagos por comer, ¿no? Macrófago. Son linfocitos grandes que son como los basureros del cuerpo humano. Todos se lo tragan, todos se lo comen. ¿Sí? Listo. Aquí tenemos, ¿qué cosa es la psiconeuroinmunoendocrinología? Miren, la psiconeuroinmunoendocrinología es la ciencia transdisciplinaria que estudia las interacciones y comunicaciones bidireccionales entre el sistema psíquico, nervioso, endocrino y inmune. Pero ¿por qué es una ciencia transdisciplinaria? Porque la psiconeuro trasciende al conocimiento de las ciencias que aportan sobre ella. O sea, el conocimiento que genera la psiconeuro es un conocimiento que trasciende a las disciplinas o ciencias que aportan sobre ella. Ejemplo, ya. A ver, nosotros hemos estado mencionando cómo el sistema endocrino, al producir noradrenalina, puede influir en el sistema inmunológico, haciendo que, por ejemplo, las natural killer se vuelvan más agresivas. NK o natural killer son células del sistema inmunológico que atacan a las células tumorales. Entonces, este conocimiento de este tipo de relación entre sistema nervioso, sistema endocrino, sistema inmune, sistema endocrino, son conocimientos que se generan por investigaciones de la psiconeuroinmunoendocrinología, pero trascienden a los conocimientos de las ciencias o disciplinas que aportan sobre ella. Por ejemplo, un neurólogo sabe sobre neurología y sabe menos sobre inmunología. Un inmunólogo sabe sobre inmunología, pero sabe menos de neurología. Y entonces, muchas veces no conoce la conexión entre los dos sistemas, ¿no? Cómo uno influye en el otro. No se especializa en eso. Entonces, esos conocimientos son conocimientos que trascienden a las disciplinas que aportan sobre ella, o sea, sobre la psiconeuro. ¿Sí quedó claro? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya está. Entonces, por eso es una transdisciplina. Es la ciencia transdisciplinaria que estudia las interacciones y comunicaciones bidireccionales entre el sistema psíquico, sistema nervioso central, sistema endocrino y sistema inmune. Entonces, mírenlo acá. Acá tenemos al sistema psíquico, sistema endocrino, sistema inmune, perdón, sistema nervioso, sistema inmune. Y todos estos cuatro sistemas se comunican a través de ¿qué? Él les llama moléculas de bioinformación, o sea, a través de la
interloquina, neurotransmisores, neuropéptidos y hormonas, que Mario Martínez le llama moléculas de bioinformación. ¿Sí? Como vamos a ver, estos sistemas leen estas moléculas todas, ¿no? Uno puede suponer que el sistema endocrino debe solo leer las hormonas, que el sistema nervioso solo neurotransmisores, ¿no es cierto? Que el sistema inmune solo citoquinas e interloquinas. Pero eso es un poco ingenuo, ¿no? O sea, te imaginas de que el cuerpo humano tan evolucionado, el cuerpo de los animales también tan evolucionado, y pensar que cada sistema funciona independiente de los demás, o sea, como si fueran, ¿no?, territorios aislados. Es muy inocente pensar que el sistema inmune va a trabajar y funcionar independiente, por su cuenta, sin comunicarse con el sistema endocrino, ¿no?, o con el sistema nervioso. Es muy inocente. Todos estos sistemas están íntimamente conectados, se relacionan entre sí, por ende, se influyen mutuamente. Por eso es que los pensamientos y las emociones son capaces de afectar nuestro cuerpo, porque todos estos sistemas están íntimamente conectados. ¿Ok? Entonces, y además, ¿por qué se lee? Porque también hay una teoría de que estas moléculas de bioinformación, o sea, las interloquinas, que son moléculas del sistema inmune, neurotransmisores y neuropéptidos, sistema nervioso, hormonas del sistema endocrino, han tenido un origen común. O sea, ha habido una molécula madre de la que éstas se separaron y se especializaron para cada sistema. Por eso es que todos los sistemas pueden leer estas moléculas, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué más? Tenemos que, esta es la psiconeuro, pero ¿qué es la red? Esta red, estos subsistemas, sistema psíquico, endocrino, nervioso, inmune, son subsistemas que se comunican entre sí y forman una red, la red psico-neuro-inmunoendocrina. ¿Cómo se define esta red? Hace como 15 años ya es esta definición de la red psiconeuroinmunoendocrina. Entonces, ¿qué es? Es un sistema de comunicación, porque estos se comunican, de regulación, porque se comunican para regularse, para estabilizar. Y ustedes ya lo vieron, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando estás depresivo? Los linfocitos T caen, ¿no?, en su proliferación o multiplicación. Si estás mucho más contento y feliz, estimula al sistema inmunológico, ¿no? Entonces, estos sistemas se comunican para regularse, ¿no? Entonces, son sistemas de comunicación, de regulación y control del organismo que funcionan a través de la red de trabajo, porque estos forman una red de trabajo, ellos se comunican para trabajar, para mantener el equilibrio, ¿no?, de trabajo interrelacionadas responsables de las respuestas adaptativas e integrativas desde y hacia el entorno. Entonces, esta red psiconeuroinmunoendocrina permite la homeostasis o equilibrio del medio interno, ¿sí? Cuando te aplicas relajación, meditación y estás concentrada en las sensaciones corporales, en el equilibrio, en tu respiración, en esta tranquilidad mente-cuerpo, estás obteniendo un equilibrio homeostático, un equilibrio interno. Pero ¿qué es la alóstasis? La alóstasis es, digamos, que el equilibrio con el entorno, ¿no? ¿Y cómo se define más apropiadamente la alóstasis? Es la habilidad de adquirir la estabilidad a través del cambio, ¿no es cierto? Ejemplo, imagínate que a Lisette, ¿no?, que está muy adaptada a Perú, vamos a imaginarnos, su esposo le dice, ¿sabes qué? Mañana nos vamos a Japón, ¿no? Lisette, te sería, ¿cuán fácil o difícil crees que te sería adaptarte a Japón, a una vida completamente diferente, distinta? ¿Dejarías tu trabajo, tu familia, tu cultura, tu comida? Este, ¿Cuán fácil o difícil te sería? En una escala de 0 a 100, ¿cuán difícil crees que te podría ser? Yo creo que 80. 80. Difícil. Muy Ujú. bien, 80. ¿Sabes qué me dice tu respuesta? ¿Pesimismo? Ah, mira, tú lo has dicho, yo no. Ok, ¿sabes qué me dice tu respuesta? Me dice que eres una persona bastante estructurada, un poco rígida, ¿no? ¿Ves? Con tu movimiento de Sí, tal cabeza cual, me está tal cual. diciendo que sí.
Claro, bastante estructurada, un poco rígida. ¿Ok? Y por ende te va a resultar más difícil adaptarte. Tú dijiste un 80%. ¿Sabes qué significa? Que si te vas a Japón te enfermas. ¿Por qué? Porque eso se llama carga alostática. El esfuerzo psíquico y físico que vas a tener que realizar para poderte adaptar implica una gran carga alostática, o sea, un gran gasto de recursos tan fuerte que te va a mellar la salud física o mental. Ese 80% que tú has dicho me dice, persona estructurada, muy rígida, tiene dificultades para la flexibilidad psicológica y la adaptación. Significa que si tú le cambias su entorno va a sufrir. 80% significa que va a sufrir mucho, significa que su carga alostática es alta. Un 80% nos sugiere que tú, yéndote a Japón, harías alguna enfermedad psicológica, depresión, ansiedad, un trastorno psicosomático, alergias, alguna enfermedad física, o que incluso podría ser ese estresor desencadenar una carga genética para alguna enfermedad. ¿Ya? ¿Se entiende entonces que es una carga alostática? ¿Sí? Sí. Es Ujú. todo ese esfuerzo que te implicaría, ¿no? Adaptarte, ¿ok? Y eso obviamente tú no naciste así. Algo ha pasado en tu vida que te ha moldeado el carácter o la personalidad de esa manera, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Ves? Sí. Tú mueves tu cabeza y significa que sí. Solo lo inferí con tu respuesta del 80%. Solo con tu respuesta del 80%. Y ya hice una predicción incluso de que si esto pudiese ser posible, te tuvieras que ir a otro sitio muy diferente, te ibas a enfermar. Y es muy probable que te ibas a enfermar. O sea, puedo hacer incluso una proyección a futuro de una probabilidad bastante alta de que te enfermes. Ya está. ¿Se entiende entonces que es una carga alostática, ¿no es cierto? Sí. La alóstasis es la habilidad de adquirir la estabilidad a través del cambio. Entonces, como tú tienes dificultad para adaptarte al cambio, significa que te aferrarías a ciertas costumbres, a ciertas formas, ¿no? Y eso es lo que haría que aumente tu carga alostática. Perfecto, ya entendieron qué es carga alostática. Homeostasis es obvio que ya la saben desde antes. Muy bien, vamos. Entonces, ¿qué es la psiconeuro? Es aquella que estudia cómo los pensamientos y los estados emocionales activan distintas vías córtico, límbico y hipotalámicas, ¿no es cierto? Influyendo en las respuestas de todo el sistema de la red psiconeuroinmunoendocrina y en la génesis de las enfermedades y en el mantenimiento de la salud. ¿Qué más? Ampliando un poco, ¿qué más? Nos dice que la psiconeuro es aquella que estudia cómo los pensamientos y las emociones, la actividad consciente e inconsciente, influyen en los procesos de salud y enfermedad a través de las interacciones bidireccionales entre el sistema psíquico, mente, y los otros sistemas del cuerpo, como el sistema nervioso, sistema endocrino y sistema inmune. ¿Ok? Y ahí vemos algo. Vemos algo. ¿Qué vemos ahí? Estamos viendo como un linfocito. Miren, esta verde es un linfocito. Específicamente creo que es un macrófago. ¿Cómo este linfocito tiene receptor? Esa R, ven acá, tiene receptores. ¿Para qué? Neurotransmisores, neuropéptidos y hormonas. Significa que de manera no literal, pero sí química, el linfocito es capaz de leer nuestros pensamientos y nuestras emociones. Lo que yo les decía hace un rato, ¿no es cierto? ¿No? Miren, y esto no es metafórico, esto es algo que se evidencia científicamente y más adelante lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué se encuentra? Que los linfocitos tienen receptores para neurotransmisores y neuropéptidos, o sea que puede leer nuestros pensamientos no de forma literal, sino de manera bioquímica. Y también para hormonas, tiene receptores para hormonas, o sea que puede leer nuestras emociones, no de manera literal, pero sí de manera química, puede leer nuestras emociones. Por eso es que la noradrenalina, cuando viaja por la sangre y se encuentra con los linfocitos, es capaz de decirle, vamos a luchar, ¿no? Vamos a ganar, ¿eh? Porque hay receptores. Claro, más adelante les explicaría la función del timo y el cerebro, ya es un poquito más cuando veamos la clase sobre psiconeuro, ¿no? Pero hay más detalles. Acá está el eje hipotálamo hipófiso adrenal, los glucocorticoides, cómo los glucocorticoides o cortisol debilita el sistema inmunológico. Y lo que les dije, ¿no? Como el mismo cortisol trata de inhibir a quién? Al hipotálamo.
para que toda la cadena de hormonas se detenga y no se siga produciendo más cortisol, porque el cortisol se inhibe a sí mismo. Bueno, más detalles. Miren, mírenlos a ellos. Son los precursores de la psiconeuroinmunoendocrinología. Acá tienes a la mano izquierda tienes al doctor Rob Ader o Roberto Ader y Nicholas Cohen. Él es un psicólogo norteamericano, ¿sí? De la Universidad de Rochester. Y él es un médico inmunólogo de la misma Universidad de Rochester. Y ellos son amigos. Bueno, dicen por ahí que eran pareja, pero lo formal es que eran colegas o amigos de la misma universidad, ¿no? ¿Ya? Ya. Ok, acá tienes a Susan Felten y David Felten. Ellos médicos también que aportaron con algunas investigaciones que vamos a ver. Ahí es Ed Blalock. Él es el que encuentra que hay receptores y que también en los linfocitos y que los linfocitos también producen hormonas y neurotransmisores. Acá tienes a Janice Glazer y Rob Glazer, ¿no? Ellos dos son esposos. Ella es psicóloga clínica y él es médico inmunólogo. Él es George Solomon, médico psiquiatra, que también aporta sobre algunas investigaciones ligadas a la personalidad, al carácter, a los patrones de comportamiento y la inmunidad. Miren acá sus investigaciones. Fíjense aquí. Este, tenemos hasta las 3, ¿hasta qué hora? 3:45. Ya, entonces vamos a darle un poco más intenso. Miren, quiero que me presten atención, ¿ya? Acuérdense, el condicionamiento clásico pavloviano, ¿se acuerdan? Anótenlo en su cuaderno ahí, miren. Ponen así, estímulo incondicionado, ¿se acuerdan? Una EI, raya, flecha, respuesta incondicionada, ¿se acuerdan? Sí. Ya, abajo, en paralelo. Debajo del estímulo incondicionado ponen estímulo neutro, o sea, una E, una N, slash, estímulo condicionado, S. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces pones una E, N, estímulo neutro, slash, una EC, estímulo condicionado, haces una flecha y pones RC, respuesta condicionada. ¿Ya te quedó tu paradigma? ¿Ya lo hiciste? Ya está. Entonces, les voy a preguntar. Eh, de Pavlov, el sonido de la campana, ¿es un estímulo incondicionado para la salivación? ¿Sí o no? No, es un estímulo neutro. Muy bien, cheque inteligente. Sí. El sonido de la campana es el estímulo neutro. Correcto. El sonido de la campana es el estímulo neutro. Ok. Ujú. La carne. ¿La carne es un estímulo incondicionado para la salivación? Sí, incondicionado. Sí, la Bien. carne, sí. Entonces, La carne. entonces, entonces pones debajo de la EI, pones carne. Y en la respuesta incondicionada pones salivación. ¿No es cierto? Perfecto. Abajo, en donde has puesto estímulo neutro, pones sonido de la campana. Y en la respuesta condicionada, ¿qué va a ser? Salivación, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, ¿qué se hacía? Se sonaba la campana y se mantenía el sonido de la campana. El perro lo que va a hacer es un reflejo de orientación, ¿no? Entonces, el sonido es un estímulo incondicionado para el reflejo de orientación, pero no para para la salivación. Para la salivación, el sonido de la campana es un estímulo neutro, ya, no nos confundamos. Entonces, ¿cómo es? Hago sonar la campana, suena la campana, el perro gira, pero no saliva. Pero yo al perro lo he privado y le pongo la carne. Y mientras le pongo la carne, sigo sonando la campana. ¿Qué estoy haciendo? Una asociación, ¿no es cierto? Estoy asociando sonido de la campana con la carne, sonido de la campana con la carne, sonido de la campana con la carne. ¿Qué va a ocurrir después de varias veces que yo voy a asociar el estímulo neutro con el estímulo incondicionado? El estímulo neutro se va a convertir en estímulo condicionado, ¿no es cierto? Ujú. ¿Sí? Muy Estímulo bien. condicional. Muy bien. Sí. Entonces significa que ahora cuando yo haga sonar la campana, ¿el perro qué va a hacer? Va a salivar, Va a pues. A salivar. salivar. Va a Perfecto. salivar, sí. Hemos creado un reflejo condicionado. Ya está, les he recordado. Ahora volvamos a Rob Bader.
Él en la Universidad de Rochester les quería enseñar a sus alumnos de la universidad eso, un condicionamiento clásico pavloviano con ratas. ¿Qué quería hacer? A las ratas les gusta el agua azucarada, entonces les daba agua azucarada a las ratas. Imagínense que la rata está tomando agua azucarada, que les gusta, y le aplicaba una inyección de un potente inmunosupresor que se llamaba ciclofosfamida. Entonces, le daba agua azucarada y ciclofosfamida, agua azucarada y ciclofosfamida. ¿Por qué? Porque la ciclofosfamida se utiliza para pacientes que tienen cáncer, por ejemplo, ¿no? Perdón, para pacientes que tienen enfermedades autoinmunes y les produce malestar, les produce desagrado, les produce rechazo, fastidio. Entonces, lo único que él quería hacer, Rob Eider, era hacer que las ratas, frente al agua azucarada que les gusta, desarrollaran una respuesta de asco, de rechazo, de fastidio. Nada más. O sea, solo quería aplicar el condicionamiento clásico pavloviano a sus ratas. Quería condicionar una respuesta aversiva de rechazo, de rechazo, de desagrado, frente al agua azucarada que les gustaba. Nada más. Pero ¿saben qué pasó? Las ratas se morían. Entonces él dijo, a ver, tienen agua, tienen comida, su ambiente está limpio. ¿Por qué se mueren? Además son ratas que se supone que las han comprado de criaderos sanos, ¿no? Entonces, ¿por qué se mueren? Y encontró lo siguiente. Él supuso que podía ser por el sistema inmunológico, porque sabía que la ciclofosfamida es un potente inmunosupresor. Entonces él dijo, de repente es que su sistema inmunológico está debilitado. Entonces, ¿a quién crees que recurrió para confirmar? A su amigo, a su amigo Nicholas Cohen, que él era médico inmunólogo. Entonces replicaron el experimento y salió lo mismo. Así que, ¿qué ocurría? Entonces, ¿cuál fue la conclusión? La conclusión fue que entonces, perdón, la conclusión fue que entonces, uy, se me fue. ¿Dónde están ustedes? Uy, ya me perdí. Ya. La conclusión fue que entonces había pasado algo. Se había podido condicionar el sistema inmune. ¿Entienden? O sea, él decía, a ver, yo le doy agua azucarada y ciclofosfamida, agua azucarada y ciclofosfamida, pero ya no les estoy dando. ¿Por qué se están muriendo? Entonces dijo, ¿será que ahora que le doy agua azucarada y le aplico una inyección, pero no tiene ya ciclofosfamida, el cerebro estará pensando que le estoy dando ciclofosfamida y está activando los mecanismos de inmunosupresión? ¿Estará actuando frente al agua azucarada como si le estuviéramos dando este potente inmunosupresor? Y parece que sí. Entonces, ¿se dan cuenta de esto? Significa que el sistema inmune es capaz de ser condicionado, así como el reflejo de Pavlov del perro, el reflejo pavloviano. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Que se pudo, o sea, hemos llegado ya no solo a poder condicionar la respuesta de salivación de un perro, las respuestas neurovegetativas. Hemos sido capaces de condicionar la respuesta inmunológica. Entonces tú te pones a pensar, ¿podrá pasar lo mismo por experiencias de la vida cotidiana? Algunas experiencias de nuestra vida podrán condicionar un debilitamiento del sistema inmunológico. ¿Qué hemos encontrado? Que eventos estresores, eventos traumáticos pueden causar ¿qué cosa? Depresión. ¿Y la depresión qué es? Es estar con estrés, pero sin ya luchar, ¿no es cierto? Liberando hormonas del estrés, pero sin lucha. Ok. Entonces, la respuesta a la pregunta. Entonces, ¿se puede condicionar el sistema inmunológico? Sí, Sí, pues, Puede sí, condicionar. profe. sí. En la semana voy a tratar de subirle los videos donde esto que les estoy explicando está en video. O sea, vas a ver a Rob Bader, Nicholas Cohen y todos los que voy a mencionar, los vas a ver, pero en video. Y lo que yo te estoy explicando lo vas a ver en un documental que habla sobre justo psiconeuroinmunoendocrinología. ¿Eh? Docente, Dime. No me y digas que se me acabó la hora. ¿Cómo? considerando toda esta situación, yo creo que también lo podríamos llevar a un claro ejemplo a los pacientes hipocondríacos con el tema del placebo. Mm, claro, el placebo ya es otra cosa.
Porque, bueno, el placebo, luego vamos a hablar sobre el placebo y sus mecanismos. También hay una ruta psiconeuroinmunoendocrina en el efecto placebo, ¿sí? Pero acá estamos hablando puntualmente de que el sistema inmunológico es capaz de ser condicionado, ¿sí? Mira, ¿qué más? Exacto. ¿Ya? Así como se puede condicionar la inmunosupresión, también se puede condicionar la inmunoactivación, o sea, aumentar la capacidad de respuesta del sistema inmunológico, pero eso es en otro experimento. Miren acá, Elena Corneva. Elena Corneva, vamos a la pregunta, ¿no? ¿Se puede afectar, acá creo que no, se puede condicionar, se puede condicionar conductualmente la respuesta del sistema inmunológico e inmunosuprimirlo o inmunoactivarlo? ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Sí o Que no? sí, sí, Que Sí, sí, sí. pues, la perfecto. respuesta. Muy bien. Aquí la siguiente pregunta. ¿Se puede afectar el sistema inmunológico destruyendo áreas del sistema nervioso, como por ejemplo las del hipotálamo? Esto quiere decir que las emociones influyen y pueden ser influidas por el sistema inmunológico. ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, Sí. sí, también, sí. Claro, claro, leemos. ¿Qué hizo Elena Corneva? Mire, Elena Corneva destruyó alguna parte del hipotálamo y dependiendo de qué parte del hipotálamo era destruida, ¿saben qué encontró? Que se afectaba la inmunidad humoral o la inmunidad celular. Y uno dice, pero pucha, ¿qué es eso? Inmunidad celular. No te preocupes, ya lo vamos a ver más adelante. Solo quédate con la idea de que si destruyes el hipotálamo, que es un área, que es un tejido del sistema nervioso, por alguna razón se afecta el sistema inmune. ¿Sí? Después les explicaré cómo, pero la idea básica es que si tú dañas el hipotálamo, que pertenece al sistema nervioso central, afectas también la función del sistema inmune. Y ya les voy a explicar por qué. Lo que pasa es que el hipotálamo, Ya no mandaría señales ¿Mm? neurotransmisores. Ya no mandaría los neurotransmisores que ayudan al linfocito T a que pueda Te voy a decir por qué. reforzar. Te voy a decir por qué. Eso se ve en otras investigaciones y en otras investigaciones. Entonces yo cojo de una investigación, de la otra investigación y ato cabos de la secuencia. Lo que pasa es que cuando tú dañas el hipotálamo, también afectas al timo. ¿Y por qué es importante el timo? Porque ¿por qué crees que se llaman linfocitos T? Se llaman linfocitos T porque los linfocitos T maduran en el timo. Ah, Entonces, el timo es como la escuela. ¿Te acuerdas de que el linfocito T es como el general del ejército inmunológico? ¿Se acuerdan? Es el que Sí. comanda. Ya. Pero ¿cómo aprende qué funciones debe tener, por decirlo metafóricamente? ¿Dónde aprende a ser el general del ejército inmunológico? ¿Dónde en aprende? el timo, En el en timo. el timo. En el timo, claro, ahí madura. Entonces, cuando tú lesionas el hipotálamo, ciertas áreas del hipotálamo, que se comunican, porque acuérdate, el timo también es una glándula endocrina. El hipotálamo es un órgano mixto, tanto nervioso como endocrino. Entonces, al dañar el hipotálamo que se comunica con el timo, afecta la relación de comunicación con el timo. Y el timo es la escuela donde maduran los linfocitos T. Entonces, afectas esta capacidad del timo de madurar a los linfocitos T. Y por ende, si los linfocitos T, que son los generales del ejército, no están maduros, significa que no hay promoción de generales. O sea, no tenemos suficientes linfocitos T maduros para que comanden la respuesta inmunológica. Entonces, así es la ruta. Lesiones en el hipotálamo afectan la función del timo y el timo es importante para la maduración de los linfocitos T. Y si los linfocitos T no maduran en el timo, entonces tenemos pocos generales que puedan cumplir la función de comandar el sistema inmunológico, por ende hay un debilitamiento del sistema inmunológico. ¿Vieron la comunicación? ¿Está? Claro. Bien. Ahora, ¿qué nos dice? ¿Puede la personalidad influir en sujetos que genéticamente tienen el factor reumatoideo para que no se exprese la enfermedad? George Solomon, psiquiatra, ¿qué encontró? Encontró en sus estudios que la relación entre la personalidad y la presencia del factor reumatoideo en familiares asintomáticos de pacientes con artritis reumatoidea y sus modos de afrontamiento en el estrés en la vida eran lo que hacía la diferencia. ¿Sí? O sea, dos hermanos que tenían el factor reumatoideo, uno hacía la enfermedad y el otro no. ¿Y por qué? Porque uno sí y el otro no, si tenían ambos el factor reumatoideo, por cómo afrontaban el estrés.
Unos tenían un mejor manejo de emociones, un mejor manejo y afrontamiento de los estresores, y los otros no. ¿Vieron? Entonces, Ujú. es cómo afrontas los eventos estresores lo que va a hacer la diferencia entre la salud y la enfermedad, aun cuando tengas la carga genética. Ella, mira, Susan Felten, estaba con su equipo de laboratorio observando una terminación nerviosa y estaba siguiendo la terminación nerviosa, siguiéndola, porque estaba esperando que encontrar dónde esa terminación nerviosa se insertaba en un músculo. Pero por seguir esa terminación nerviosa, encontró que la terminación nerviosa no se estaba insertando en un músculo, sino que estaba comunicándose con un linfocito. Miren acá. Esto naranja es un linfocito y esto celeste es la terminación nerviosa. Entonces, la pregunta es, ¿los linfocitos, células de nuestro sistema inmune, pueden leer nuestros pensamientos a nivel bioquímico? Miren, parece que sí, hay una lectura química. El linfocito está leyendo la terminación nerviosa y lo que estás pensando y sintiendo. Entonces, miren lo que hay, una sinapsis neuroinmunológica. Siempre hemos sabido que la sinapsis es entre neurona y neurona, pero miren acá, hay un espacio sináptico y la comunicación no es entre una neurona y otra neurona, sino entre una neurona y un linfocito. Específicamente, ¿qué dice acá? ¿Qué dice aquí? Un Mac- Por favor. Macrófago. macrófago, un macrófago, un macrófago, ¿sí? Entonces, mira lo que ya tú de lo que puedes hablar, ¿no? De tu curso. Por ejemplo, que has descubierto que un linfocito puede comunicarse y hacer una sinapsis con una terminación nerviosa. Anda, ¿en serio? Sí, ¿de quién? Susan Felten, una investigadora que está dentro, búscalo donde entra a Google y búscala y te vas a dar cuenta que vas a encontrar esta información de que te estoy dando. Luego tenemos a los Glaser. Ellos, planteamos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las implicancias negativas en la salud de las personas provocadas por disfunciones inmunes que inducen estrés, inducidas por estrés? Simplifico. Lo que está diciendo es cómo el estrés afecta la respuesta inmunológica de los individuos y esta su propensión a enfermarte. Mira lo que dicen, mira lo que dicen. En este artículo de psico-oncología y cáncer, psico-neuroinmunoendocrinología y cáncer, de ese artículo he sacado algunas cositas. Por ejemplo, ¿qué dice? ¿Influye las emociones en el cáncer? ¿Qué contestan los Glaser? Dice, la ansiedad, cólera, hostilidad, depresión activan vías asociadas al cáncer. ¿Qué dice? Y otras enfermedades asociadas a la inmunidad, disminuyendo los NK o natural killer. ¿Qué son los NK o natural killer? ¿Se acuerdan qué son? Son células que atacan el sistema inmunológico y otros marcadores inmunológicos. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué más dice? La siguiente pregunta. Le preguntan a los Glaser y ellos contestan. ¿Necesitan las células NK? Se llaman NK o Natural Killer porque ese es el nombre que le han puesto a ese tipo de células que atacan el sistema inmunológico. ¿Saben qué hacen? Le dan el beso de la muerte, como el beso de la muerte. Las NK se acercan a las células tumorales y le dan como un beso en el que le inyectan una toxina y así muere. ¿Sí? Entonces, las NK o natural killer o asesinas naturales son células que atacan a las células del cáncer. ¿Y cómo las matan? Con el beso de la muerte. ¿Cómo? A través de un beso le inyectan una toxina a las células tumorales para que mueran. ¿Ok? Listo, entonces dice, ¿necesitan las células NK ser activadas psíquicamente o emocionalmente para hacer su función? Y ellos contestan no, pero la actividad lítica, o sea, destructiva de las NK aumenta por cogniciones de control y lucha. Pero ¿qué hemos dicho? ¿Se acuerdan? Cuando uno está con control y lucha, ¿qué aumenta? ¿Adrenalina o noradrenalina? Noradrenalina. Noradrenalina, mira, y él en su investigación lo dice. ¿Y qué dice? Entonces, cuando tú tienes cogniciones de control y lucha, vas a aumentar los niveles de noradrenalina. Y la noradrenalina, miren lo que hace. Incrementa los niveles de citoquinas e interleuquinas 2. ¿Qué son? Son moléculas del sistema inmunológico. Es como moléculas de información. Es como un linfocito con otro linfocito se comunica a través de ¿qué? De interleuquinas y citoquinas. Así como una neurona se comunica con otra neurona a través de ¿qué?
¿A través de qué se comunica una neurona con otra? Sinapsis. A través Neurotransmisor. del... La molécula de comunicación se llama neurotransmisor. ¿Cómo se comunica una neurona con otra? A través de un neurotransmisor. Neurotransmisor. Claro, en el espacio Neurotransmisor. sináptico, ¿no? En el espacio Ay, sináptico ay, se comunica a Sí. través de una neurona. Entonces, ¿cómo se comunica? Si una neurona con otra neurona se comunica a través de un neurotransmisor, un linfocito con otro linfocito, ¿a través de qué se comunican? De interleuquinas y citoquinas. Interleuquina. ay, ay, ay. ¿Está bien? Entonces, si un neurotransmisor se comunica con otro a través de perdón, si una neurona se comunica con otra neurona a través de qué? De un neurotransmisor. Neurotransmisor. Muy bien. Un linfocito se comunica con otro linfocito a través de qué? De citoquinas e interleuquinas. Y Interleuquina. estos son moléculas de información, o sea, ¿Citoquinas? llevan información. Listo, entonces leamos acá qué dicen. Dice, no, no necesita, pero la actividad lítica, o sea, destructiva de la CNK aumenta por cogniciones de control y lucha y emociones que incrementan la liberación de noradrenalina. Pero la elevación de los niveles de noradrenalina, a su vez, dice, incrementan los niveles de qué? De citoquinas e interleuquina 2, o sea, moléculas de información que van y le dicen al linfocito, anda y ataca, ¿no? Y los interferones, que son también moléculas de bioinformación de los linfocitos, le dicen, ¿no? Que hacen que las células NK destruyan las células tumorales que no eran destruidas antes de la toma de contacto con estas citoquinas. Miren, ¿eh? Entonces significa que tus cogniciones de lucha y de control aumentan tu noradrenalina. ¿Y los niveles aumentados de noradrenalina qué hacen? Incrementan los niveles de qué? De citoquinas, interleuquina 2 e interferones, que son moléculas que le dicen a quién, al natural killer, anda y ataca, anda y destruye, ¿no? Entonces ves que tus pensamientos y tus emociones influyen en tu sistema inmunológico, en la capacidad agresiva de tu sistema inmunológico. ¿Qué más? Tenemos que afectan los factores psicosociales en la actividad, dice, ¿afectan los factores psicosociales en la actividad de las células CNK? Dice, sí, dicen los Felten. De forma que la medida del número o de la actividad de las NK es una variable ampliamente utilizada en estudios sobre influencia del estrés en la inmunidad. O sea, en síntesis dice que sí. ¿Qué otra cosa más dicen los Glaser sobre esta misma investigación? Dicen, ¿ah? Quedan dos Ya está. minutos, profesor. 2 minutos y me avisas cuando se termine la hora, ¿ya? Gracias. Entonces dice, mira, ¿qué dicen los Glaser? Dicen, cuando el cuerpo produce citoquinas por periodos largos de tiempo, por ejemplo, como resultado del estrés crónico, puede traer consecuencias negativas para el cuerpo humano, decía. Por ejemplo, dice, no solo, o sea, el estrés crónico, ¿no? ¿Y quiénes tienen estrés crónico? Son personas que no son capaces de gestionar sus emociones. Son personas que no tienen habilidades de afrontamiento, no tienen habilidades de asertividad, que enfrentan situaciones que no deberían por qué afrontar, toleran cosas que no tendrían por qué tolerar, no toman las decisiones que deberían tomar por miedo, por no enfrentar, por evitar. Estas personas son las que más se enferman, son las que viven más el estrés crónico. ¿Qué dicen? No solo entorpece la habilidad de nuestro cuerpo para luchar contra las infecciones y sanar las heridas, sino que la inflamación crónica también aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca, osteoporosis y diabetes tipo 2. Miren lo que dice aquí miren lo que dice. La autohipnosis es capaz de alargar las expectativas de vida en pacientes metastásicos con cáncer terminal de mama. Y David Spiegel dice que sí. Miren lo que dice. Estudios del efecto del tratamiento psicosocial. En síntesis, ¿qué hace? Tiene grupo control, grupo experimental de pacientes con cáncer. Al grupo control, tratamiento convencional médico. Al grupo experimental, además de ese mismo tratamiento, les da meditación, relajación, visualización y autohipnosis. ¿Y qué les hace visualizar? Les hace visualizar que el cáncer, porque como era cáncer de mama, tenía miedo de que también migre al otro lado. Imaginaba que el cáncer era una célula boba que estaba atrapada en una jaula y visualizaban que estaba atrapada en una jaula que por más que quería salir, no podían salir. Si bien parece uno dice, pero esa visualización, ¿saben qué logró Spiegel? Que los pacientes que tenían este tipo de tratamiento vivieran el doble de vida, de tiempo de vida, que los que no recibieron este tratamiento. ¿Y por qué? Por la misma respuesta. Porque está visualizando que tiene atrapado una célula tumoral que no la deja salir. ¿Qué está haciendo? Cogniciones de control y lucha. ¿Y qué hemos dicho? Las cogniciones de control Profesor, y lucha que hacen
aumenta Tiempo. con la adrenalina y todo lo demás que La ya les expliqué. adrenalina. ¿Ok? Entonces, una visualización de ese tipo es capaz de aumentar tu sistema inmunológico. Bueno, este es los linfocitos, telómeros, que ya nos faltaba poquito para acabar. Ya. Entonces, esta clase es un poquito compleja, por eso es que he tenido que Sí, explicar los detalles, pero ya está. Muy interesante, profesor. Y sí. hay otras cositas más bonitas todavía ahí que las sugiero que las vean, ¿sí? Ya esto los empodera, ya los lleva a un campo en los que ustedes ya, ya, ¿por qué la visualización es capaz de llevarte a fortalecer el sistema inmunológico? Ya sabes la ruta, porque genera esto y luego esto, lo otro y lo otro y lo otro, es una cadena. Bueno, chicos, entonces terminamos por el día de hoy. Espero que les haya gustado y les haya sido interesantes. Les doy lo mejor siempre a ustedes, así que nada, nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor. Muchas Profesor, por favor. Muchas Gracias. gracias, profesor. Hasta Asistencia. luego, profesor, gracias. Listo, chao, chao, cuídense. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego, chao. Compañero, la asistencia.